Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Es un verdadero placer encender los micrófonos para una nueva sesión de estudio. Hoy nos adentramos en uno de los pilares absolutamente fundamentales del sistema legal español. Vamos a ver nada más y nada menos que el título 9 del Tribunal Constitucional. Así es. Hola a todos. El objetivo de hoy es desgranar las reglas del juego del máximo intérprete de la ley en España. Y hay que dejar claro desde el principio que el Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario. No es una simple corte de apelación. Es la clave de bóveda que sostiene todo el edificio de los derechos, las libertades y la estructura misma del Estado. Totalmente. Por eso, para hacerle justicia a la precisión matemática de esta norma y comprender su impacto real, la metodología de este análisis a fondo va a ser, digamos, extremadamente rigurosa. Vamos a leer la ley de forma textual, punto por punto y letra por letra, en estricto orden desde el artículo 159 hasta el 165. Exacto. Y posteriormente, tras cada lectura, traduciremos ese lenguaje técnico a la realidad, desmenuzando sus implicaciones prácticas y por qué es tan relevante para la sociedad. Bueno, vamos a desgranar esto paso a paso, porque hay muchísima tela que cortar. Comenzamos con el artículo 159, que nos define la anatomía misma de este órgano. El texto constitucional arranca estableciendo quiénes forman este tribunal. Leo textualmente el artículo 159.1. Adelante. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso, por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Bien, al ver esta distribución... Sí, fíjate, al ver esa exigencia de 3/5 en las cámaras, da la clara sensación de que la Constitución está forzando a los partidos a sentarse a la mesa. Aquí una simple mayoría absoluta no sirve de nada, o sea, no vale. Exactamente. Es un diseño institucional que busca evitar a toda costa que una sola facción controle el tribunal. Significa que la Constitución ha diseñado un sistema de pesos y contrapesos increíblemente delicado. Pensemos en los números. Tenemos 12 miembros en total. 8 de ellos, que es una mayoría muy holgada, emanan directamente del Poder Legislativo, es decir, de las Cortes Generales que representan la soberanía popular, 4 del Congreso y 4 del Senado. Claro. Pero el detalle crucial, como bien apuntas, es esa mayoría de 3/5. Esto requiere un consenso amplísimo. Obliga a las distintas fuerzas parlamentarias a negociar, a ceder y a llegar a acuerdos transversales. Ya, a pactar obligatoriamente. Eso es. Y a esto se suman 2 perfiles propuestos por el Gobierno, representando al Poder Ejecutivo, y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Es un mosaico donde todas las grandes piezas del Estado tienen voz. Pero ninguna tiene el control absoluto. Es un puzzle institucional fascinante. Y por supuesto no puede sentarse cualquiera en esos 12 sillones. El texto es muy exigente con el currículum. Pasamos a leer el artículo 159.2. Te escucho. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. 15 años no es una cifra menor, la verdad. Para nada. Estamos hablando de personas que ya han demostrado todo lo que tenían que demostrar en sus carreras. Aquí se establece un filtro de altísima cualificación, un auténtico blindaje técnico. No estamos hablando de puestos para juristas brillantes pero recién graduados. Ya, no es para empezar a aprender. Exacto. Ni de cargos de confianza política sin base legal. Se exige una reconocida competencia y una trayectoria ininterrumpida de más de 15 años de ejercicio profesional. Al llegar a este tribunal, se espera que el jurista esté en la absoluta cúspide de su carrera. Aportando una madurez enorme, ¿no? Una madurez, una serenidad y un pozo de conocimiento indiscutibles. Ya sean magistrados del Tribunal Supremo, fiscales curtidos, catedráticos de Derecho con publicaciones exhaustivas o abogados del Estado de máximo prestigio. Todos deben tener una experiencia técnica intachable. Van a tener la última palabra sobre la norma suprema del país, así que el margen de error debe ser mínimo. Es la élite de la élite jurídica, sin duda. Y luego está la cuestión del tiempo, de cuánto dura este encargo. Leo el artículo 159.3. Vamos allá. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
Si comparamos esto con los 4 años que dura habitualmente una legislatura política, Hay un desfase claro. claro, parece un mecanismo diseñado deliberadamente para desincronizar la justicia de la política. Duda la ingeniería temporal que esconde este punto. Si conectamos esto con el panorama político general, vemos una genialidad de diseño institucional. Un mandato de 9 años es más del doble de una legislatura política estándar. Ujú. Esto desconecta completamente el ciclo vital de los magistrados del ciclo electoral trepidante de los políticos. Totalmente. Además, al renovarse por terceras partes, es decir, cambian 4 magistrados cada 3 años, se evitan convulsiones. Claro, no cambian todos de golpe. Eso es, no hay un momento en el que el tribunal cambie de cara por completo de un día para otro. Esto garantiza una continuidad institucional y una evolución gradual de la jurisprudencia. Es como un río que fluye constantemente y se renueva poco a poco, en lugar de una presa que se abre de golpe y arrasa con todo. Es una forma brillante de asegurar que siempre haya memoria institucional dentro de la sala. Y para mantener esa pureza en sus decisiones, las prohibiciones son, draconianas. Voy a leer el artículo 159.4. Este es largo pero fundamental. Sí, dice así. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Tela. Básicamente, si ocupas uno de estos sillones, tus únicas aficiones permitidas son respirar y leer la Constitución. Sí. Ni negocios, ni política activa, ni compatibilizarlo con otros juicios. Totalmente. Es entrar en una auténtica burbuja de aislamiento jurídico. Esta lista de prohibiciones es exhaustiva por una razón vital, y es que se busca una dedicación exclusiva y absoluta, libre de cualquier sospecha. Claro. Para que no haya dudas. Al prohibir el ejercicio de cargos políticos, funciones directivas en sindicatos o partidos, e incluso cualquier actividad mercantil en el sector privado, o el ejercicio simultáneo como juez ordinario, la ley intenta blindar al magistrado contra cualquier conflicto de intereses concebible. Ujú. No puede haber sesgos políticos activos, ni intereses económicos privados, ni agendas ocultas que enturbien su juicio. El mensaje de la Constitución es cristalino en este punto. Si se ocupa un asiento en este tribunal, la lealtad es única y exclusivamente hacia la Carta Magna. Todo lo demás queda fuera de la sala. Una lealtad que requiere un escudo protector para resistir las presiones, que estoy segura de que no son pocas. Y eso nos lleva al último punto de este bloque fundacional. Leo el artículo 159.5. Vale. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Son solo 2 palabras, independientes e inamovibles, pero sostienen todo el peso de la justicia. Esas 2 palabras son la piedra angular de cualquier jurisdicción libre en un Estado de Derecho. Inamovible significa que, una vez nombrados por el rey tras ser elegidos, no pueden ser destituidos, degradados o trasladados por capricho de los poderes políticos que los propusieron originariamente. O sea, no pueden echarlos si no les gusta una sentencia. Exacto. Solo pueden dejar el cargo por las causas estrictamente tasadas por la ley, como la renuncia o la expiración de su mandato. Esta inamovilidad es la garantía material, física, de su independencia. Si un magistrado sabe que su puesto de trabajo y su sueldo no peligran por dictar una sentencia que enfurezca al gobierno de turno o al Parlamento, pues puede fallar en estricto derecho resistiendo cualquier presión externa. Es el chaleco antibalas frente a las injerencias políticas. Pasamos ahora a ver quién dirige esta orquesta de 12 voces. El artículo 160 detalla el proceso. Lo leo textualmente. Te escucho. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el rey a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de 3 años. Es interesante ver que el Poder Ejecutivo no impone al líder, No, para nada. sino que son los propios magistrados quienes eligen a su representante. Este artículo nos revela una dinámica de autoorganización interesantísima. El presidente no es un paracaidista impuesto desde fuera, es propuesto por el Pleno, es decir, por sus propios compañeros de entre ellos mismos. Es una clásica elección entre pares, un primus inter pares, o el primero entre iguales. Ujú. El nombramiento formal y protocolario lo realiza el rey, pero la decisión nace del seno del tribunal.
Además, fíjate que el periodo de 3 años coincide milimétricamente con el ritmo de esas renovaciones por tercios que mencionábamos antes. Ah, es verdad. Todo el engranaje temporal encaja a la perfección para que el liderazgo se renueve cada vez que entra un nuevo tercio de magistrados. Todo está medido al milímetro, sí. Vamos ahora al corazón operativo de este órgano, a sus herramientas reales. El artículo 161.1, letra A, define la primera gran función. Leo. Adelante. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer a. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley interpretada por la jurisprudencia afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Bien. Este es el gran botón rojo para anular leyes, pero esa última parte sobre la cosa juzgada parece un mecanismo vital para evitar que el país entre en un caos jurídico retroactivo. Que es una observación fundamental. Aquí entramos en la jurisdicción y el poder puro del tribunal. El recurso de inconstitucionalidad es la herramienta principal para limpiar el ordenamiento jurídico de leyes defectuosas. Si el Parlamento aprueba una ley que contradice la Constitución, este recurso permite expulsarla del sistema. Pero lo que resulta verdaderamente sofisticado es la mención a la cosa juzgada. Imaginemos que una ley de impuestos se declara inconstitucional tras llevar 5 años aplicándose. El lío sería monumental. Claro. Si se reabrieran todos los juicios y sanciones de esos 5 años que ya tenían sentencia firme, el sistema judicial colapsaría por completo. Por eso la regla general es que la declaración de inconstitucionalidad mira hacia el futuro. Ya, a partir de ese momento. Afecta a la jurisprudencia en adelante, pero no destruye la seguridad jurídica del pasado. No se puede alterar el pasado indefinidamente. Seguridad jurídica ante todo, para que el sistema no implosione. La siguiente herramienta es, sin lugar a dudas, la más conocida por la ciudadanía. Leo el artículo 161.1, letra B. A ver. B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. Esto es, digamos, el salvavidas definitivo cuando todo lo demás falla. Este es el corazón de la protección civil. El recurso de amparo es la vía directa, aunque excepcional, para proteger los derechos fundamentales frente a abusos o vulneraciones por parte de los poderes públicos. Hablamos de la vida diaria. Si alguien considera que en un proceso judicial se ha violado su derecho a la presunción de inocencia o que se ha coartado su libertad de expresión o de reunión y ya ha agotado todas las instancias y recursos ordinarios, el Tribunal Constitucional actúa como el garante último. Es la última puerta a la que llamar. Exacto, para asegurar que los derechos más sagrados no son papel mojado. Luego está su papel como árbitro en las disputas territoriales, un tema bastante recurrente. Leo el artículo 161.1, letra C. Perfecto. C. De los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. En un país con tantas transferencias de poder, alguien tiene que trazar las fronteras. En un Estado tan profundamente descentralizado como España, esta función es el pegamento que mantiene unidas las piezas. Surgen constantes roces donde el Estado central afirma que una materia es de su competencia exclusiva, como, no sé, la política exterior o la sanidad exterior. Claro, y la comunidad dice lo contrario. Y una comunidad autónoma responde que su estatuto le permite legislar sobre aspectos relacionados. El Constitucional entra a pacificar ese choque, delimitando esas fronteras invisibles y manteniendo la estructura y el equilibrio del Estado autonómico. Es el árbitro que pita las faltas de invasión de competencias. Y para no dejar cabos sueltos, la cláusula de cierre. Leo el artículo 161.1, letra D. Vale. D. De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Esto es una simple previsión de futuro para dotar al sistema de flexibilidad, supongo. Exacto. Es una puerta abierta que permite adaptar las funciones del tribunal a las necesidades del futuro. Siempre, eso sí, con el rigor y las mayorías absolutas que exige aprobar una ley orgánica en las Cortes. Aquí es donde la dinámica de poder entre el Estado y las autonomías se vuelve tremendamente asimétrica, en favor del Estado. Voy a leer el artículo 161.2, que detalla un poder enorme.
Atentos a esto, sí. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Fíjate en la contundencia de eso. Es que es brutal. O sea, el Gobierno central tiene la capacidad de congelar instantáneamente una norma autonómica, con solo presentar el recurso, sin esperar al juicio. Y una comunidad autónoma aprueba una resolución que el Gobierno considera abiertamente inconstitucional o que excede sus competencias, al impugnarla por esta vía específica, esa norma queda suspendida automáticamente. En el acto. Se paraliza su aplicación en el mismo segundo en que se admite el recurso. Sin embargo, en un Estado democrático no se puede dar un poder absoluto sin un contrapeso. Para evitar que el Gobierno abuse de este botón de pausa indefinidamente, bloqueando políticamente a las autonomías, la Constitución activa un cronómetro estricto. ¿Los 5 meses? Eso es. El tribunal tiene un plazo máximo e improrrogable de 5 meses para decidir si mantiene esa suspensión temporal o si permite que la norma vuelva a aplicarse mientras sigue estudiando el fondo del asunto, que puede tardar años. Un reloj de arena implacable de 5 meses. Pasamos al siguiente gran bloque. ¿Quién tiene la legitimidad para activar todas estas poderosas herramientas? Leo el artículo 162.1, letra A, que restringe el acceso al primer gran recurso. A ver a quién deja entrar. Están legitimados: A, para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. Viendo esta lista, queda claro que impugnar una ley entera es un acto de una gravedad enorme. Está reservado a las altas esferas del poder representativo. Es un coto cerrado. Es vital analizar lo restrictivo que es este listado. Un ciudadano de a pie, una asociación vecinal o un ayuntamiento no pueden levantarse una mañana e intentar tumbar una ley nacional mediante un recurso de inconstitucionalidad. Solo figuras e instituciones de altísimo peso institucional pueden hacerlo. Ya, no es un trámite cualquiera. Se exigen minorías parlamentarias muy cualificadas de 50 diputados o 50 senadores. Se restringe de esta forma porque impugnar una ley que ha sido debatida y votada por los representantes legítimos del pueblo es una injerencia inmensa en el trabajo del poder legislativo. Debe estar justificado por una preocupación sistémica, no por intereses individuales. Pero el contraste es total cuando hablamos de proteger al individuo. Aquí hay un cambio de paradigma espectacular. Leo el artículo 162.1, letra B. Esta es la otra cara de la moneda. Vale, para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. De repente, el tribunal más elitista se vuelve accesible para cualquier persona. Aquí radica la verdadera clave democrática de protección directa. Mientras que el recurso de inconstitucionalidad está celosamente guardado para las élites institucionales, el recurso de amparo democratiza la defensa de los derechos fundamentales. Cualquier persona física, cualquier ciudadano o incluso cualquier empresa o persona jurídica que pueda demostrar un interés legítimo directo tiene la capacidad procesal de clamar ante la más alta instancia si considera que sus derechos básicos han sido pisoteados. Es una maravilla. Y para cerrar las legitimaciones, leo el artículo 162.2. Vale. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. Una remisión estándar a la legislación de desarrollo. Efectivamente, una simple derivación para estructurar quién puede presentarse en conflictos más técnicos, como los conflictos de competencias territoriales que mencionamos antes. Hay una vía fascinante que conecta la justicia diaria, la de los juzgados de primera instancia, con este alto tribunal. Voy a leer el artículo 163. Este es uno de mis favoritos. Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Es como si el juez local levantara la mano en medio de un juicio para pedir auxilio constitucional. Es una imagen muy acertada.
Imaginemos la situación de un juez ordinario, en su juzgado, en medio de un pleito sobre un despido o un contrato. Se da cuenta de que la ley laboral que la doctrina le obliga a aplicar le parece abiertamente contraria a un artículo de la Constitución. Ese juez no puede por sí mismo decir que esta ley no vale e ignorarla. Claro, no tiene ese poder. Carece de ese poder anulatorio general. Pero su juramento tampoco le permite dictar sentencia aplicando una ley que cree inconstitucional. El callejón parece no tener salida. ¿Cuál es la solución? Elevar una cuestión de inconstitucionalidad. El juez frena ese caso específico, congela los plazos de ese juicio en concreto y le pregunta directamente al Tribunal Constitucional sobre la validez de esa norma. Solo cuando recibe la respuesta oficial puede dictar su fallo. El detalle crucial al final del artículo es que elevar esta duda no suspende la aplicación de la ley en el resto del país. Ya, los demás siguen funcionando. El resto de tribunales siguen trabajando normalmente hasta que el Constitucional se pronuncie de forma definitiva. Un puente de comunicación directo y elegante entre la justicia de trinchera y la máxima instancia. Llegamos a la fase final, el impacto de los veredictos. Leo el artículo 164.1 que establece su peso abrumador. Adelante. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Aquí hay tela. Destacan dos cosas principalmente: que su palabra es verdaderamente la última y la publicación de esos votos particulares. Hay dos conceptos absolutamente rotundos aquí. La primera es la frase «no cabe recurso alguno». Es el cierre del sistema. En el derecho interno español, Roma locuta causa finita. Cuando el Constitucional habla, el debate legal se ha terminado. No hay ningún tribunal ordinario ni instancia gubernamental por encima de ellos. Es la última palabra. Y la segunda idea, que es un triunfo de la transparencia intelectual, es la obligación de publicar los votos particulares en el BOE junto a la sentencia. Eso es importantísimo. Cuando los 12 magistrados no logran la unanimidad, los que discrepan de la mayoría tienen el derecho y el deber de redactar su propia argumentación, explicando al público por qué creen que la sentencia es un error. Publicar estas discrepancias enriquece enormemente el debate jurídico y muchas veces planta la semilla. El voto particular minoritario de hoy a menudo se convierte en la doctrina mayoritaria de la próxima década. ¿Y cuando finalmente deciden tumbar una ley? ¿Qué pasa con el texto legal? Leo el artículo 164.2 que lo aclara para evitar catástrofes. A ver. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Es un enfoque muy pragmático. Salvar el cuerpo de la ley, extirpando solo la parte defectuosa, evita que el país entero se quede en un limbo jurídico. A esto se le denomina en la doctrina inconstitucionalidad quirúrgica. El tribunal no utiliza una bola de demolición para derribar un edificio legal completo de 100 artículos si solo hay un párrafo que vulnera la Constitución. Utiliza un bisturí de alta precisión. Si un precepto específico choca con la norma suprema, se extirpa solo y exclusivamente ese precepto, permitiendo que el resto del texto legal siga vivo y aplicable. Es el principio de conservación de las normas, vital para evitar vacíos legales masivos que generarían un caos social incalculable. Excelente precisión. Y para cerrar la disección de hoy, vamos con el texto final. Leo el artículo 165. El último. Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Básicamente, la Constitución pone los cimientos y deja que otra ley construya las tuberías y el cableado. Es el funcionamiento clásico de los textos constitucionales. Se establecen las vigas maestras del edificio institucional, los grandes poderes y límites. Pero los detalles concretos, la fontanería procesal, cómo se registra un recurso, los plazos exactos en días hábiles, las reglas internas de votación o el régimen disciplinario de los propios magistrados, todo eso no cabe en la Constitución. Todo eso sería demasiado denso para una Carta Magna. Por eso, todo ese andamiaje logístico se delega a una ley orgánica del Tribunal Constitucional específica que por su naturaleza orgánica exige siempre una mayoría absoluta en el Congreso para cualquier modificación. Con este recorrido exhaustivo cerramos el círculo de la configuración constitucional de este órgano.
Hemos diseccionado su compleja composición, los altísimos requisitos de sus miembros, sus herramientas más temibles y el efecto expansivo de sus sentencias. Así es, y analizar todo esto en conjunto nos debe llevar a una reflexión provocadora final. Si el Tribunal Constitucional es verdaderamente el máximo guardián de la ley, el intérprete inapelable de los derechos frente a los abusos del poder, pero al mismo tiempo hemos visto en el primer artículo que sus miembros son elegidos directamente por mayorías políticas en el Congreso, el Senado o por el propio gobierno, Se genera una tensión ahí. se genera una paradoja enorme. ¿Cómo se garantiza que la balanza de la justicia no se incline al ritmo de las pasiones políticas del momento? Ya, es complicado. La arquitectura que hemos repasado, esas mayorías exigentes de 3/5, la desincronización de los mandatos de 9 años, las incompatibilidades absolutas, son el cortafuegos diseñado para protegerlos. Pero se percibe que es un equilibrio perpetuamente tenso entre la legitimidad democrática necesaria en el origen de los nombramientos y la absoluta independencia judicial que requiere su ejercicio diario. Es un debate que invita a reflexión profunda sobre la madurez de las instituciones en cualquier análisis a fondo de nuestro sistema. Una grandísima reflexión muy necesaria para poner en perspectiva técnica todo lo que hemos analizado hoy. Ha sido una sesión de estudio intensa y reveladora, desgranando los textos legales desde sus cimientos para comprender las verdaderas reglas del juego. Y para quienes quieran seguir profundizando en las bases de nuestro sistema, más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.